Bienvenidos a este video que nos va a llevar por un recorrido desde una encuesta acerca del Estado y la legitimidad en Colombia. Cuando hablamos del papel de la legitimidad en Colombia, apunta a que es una búsqueda ¿en qué? De garantizar que se suplan los derechos básicos a que todos sus ciudadanos tienen derecho, acerca de la seguridad, acerca de la salud, de la educación y todo aquello que les permita tener una vida digna. En este video que hemos elaborado los compañeros Ana Sota Morales, la hermana Lucía Garay y el padre Juan Camilo Arias Velázquez, vamos a entrevistar a diferentes personalidades. Vamos a entrevistar a la antropóloga Selima Bobadilla, catedrática e investigadora de la Universidad de Caldas. A entrevistar a la politóloga Jenny Gómez, quien se desempeña en el programa de desarrollo para la paz del Magdalena Centro y también como encargada de varios procesos sociales, entre ellos la Corporación Casa de la Mujer, la cual es reconocida como la propuesta departamental. Todos ellos nos hablan desde sus diferentes posturas, posiciones acerca de la definición de lo que es el Estado, el contexto histórico y su evolución en nuestro territorio, el empoderamiento de las comunidades. Bienvenidos entonces a este video, que de verdad estas enseñanzas nos sirvan para nuestra vida y que de verdad aprendamos a comprender a qué es lo que apunta nuestro curso de Estado y legitimidad colombiana. La sociedad civil como fundamento del Estado se da en la medida que el Estado es la institución, es como el garante de todo lo que somos, es decir, las montañas, las calles, las ciudadanas. Y la sociedad civil es quien hace que el Estado exista, pues son ellos los que van a recibir tanto beneficios, van a ser quienes tienen que ayudar a controlar que el Estado funcione y que se apruebe. Por lo tanto, la sociedad civil es un fundamento del Estado en la medida que gracias a que existe la sociedad, que existimos nosotros como ciudadanos, se dan las garantías. En esa misma medida, para poder que nosotros como sociedad civil, como ciudadanos, demos unas garantías estables y acordes a lo que necesita, el Estado necesita unas personas que administren los recursos o el dinero que se va a financiar para trabajar con la sociedad civil. En ese sentido, aparecen las administraciones públicas o las alcaldías, que son las personas que se encargan de manejar el manejo del Estado. Y esas personas tienen un presupuesto. Los presupuestos se dan de acuerdo a los planes de desarrollo. Es decir, aquí en La Dorada, por ejemplo, existen problemáticas de infancia, de adolescencia, de jóvenes, de adultos mayores, de mujeres cabeza madre de familia y de empleo. Digamos, para hacer esas seis propuestas que están dentro del plan de desarrollo, que es lo que hace la administración municipal, se necesitan unos recursos para cada una de las cosas. Ese es el presupuesto. Los presupuestos hacen o se realizan de acuerdo a las necesidades y las políticas públicas que tiene el Estado. Y el Estado es quien se encarga de manejar eso. Es decir, en ese sentido de palabras, el Estado tiene a alguien que administre, que es la administración pública, en este caso para La Dorada sería la alcaldía. Y esa alcaldía necesita unos recursos. Esos recursos son los que utilizamos para las problemáticas, necesidades o políticas públicas que tiene la sociedad civil. Esos recursos son los presupuestos que se manejan dentro de todo el Estado. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre la forma del Estado y la forma del gobierno? El Estado somos todos, es todo alrededor, es decir, es todas las instituciones. Y las formas de gobierno existen en Colombia una, pero existen muchas en el mundo. Entonces, ¿cómo es eso? El Estado, nosotros aquí
en Colombia somos un estado unitario, pero en otros lados son federaciones o confederaciones. La federación, por ejemplo, es Buenos Aires. ¿Cómo se hace una federación? Son varios municipios o provincias que se reúnen y son cada uno en estado individual, pero al unirse, hacen una federación. Nosotros somos un estado unitario, es decir, somos una república independiente, por decirlo de alguna manera. Y las formas de gobierno son el democrático, el monárquico, el de dinastías. El monárquico es cuando existe un rey, ejemplo Inglaterra, España. El de dinastías es como el mónaco, que es desde familias, de tradiciones familiares. Y el democrático, del que nosotros hacemos parte, es el poder nosotros como ciudadanos elegir a quien queremos que nos administre. Esa es la posibilidad del voto. Mientras que la dictadura también existe como una forma de gobierno, se da en el momento de que elegimos a alguien, pero ese alguien empieza a cambiar la constitución, los artículos, las leyes para poder ejercer el poder. Los elementos del Estado son las instituciones públicas, las instituciones privadas, las administraciones públicas como la alcaldía, la gobernación y la presidencia, y están otros órganos de control como son la Contraloría, la Procuraduría, que ayudan a que todo el Estado esté trabajando de una manera acorde para las necesidades de los ciudadanos. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, en el municipio de La Dorada, la alcaldía es la administración pública. Ellos tienen un apoyo o una ayuda que es por medio de los consejos. Los consejos son quienes ayudan a darle como el control a la alcaldía, pero a su vez está también la Defensoría, la Procuraduría y la Contraloría quienes ayudan a controlar que los recursos y el presupuesto que existe para el municipio sí se distribuyan en lo que se tiene que distribuir. ¿Cuáles son las herramientas de participación que existen? Como lo hablamos ahorita, nosotros tenemos un Estado unitario democrático. Tendemos a tener la posibilidad de votar por lo que nosotros queremos. Ese es el primer mecanismo de participación que conocemos, es la manera de nosotros participar dentro de la sociedad, participar dentro del Estado y decir, a mí me gusta y me interesa esto. Pero existen otros como el derecho de petición, la acción de tutela, el plebiscito, la consulta popular, el referendo y la asamblea constituyente. El derecho de petición lo ejercemos todos los ciudadanos en el momento que sentimos que un derecho ha sido vulnerado. Y esos derechos son los que están en los primeros artículos de la Constitución. Pero también cuando hacemos ese derecho de petición y vemos que no nos responde por esa vulneración de ese derecho y pasan unos días hábiles, que son 15 días, tenemos la posibilidad de hacer una acción de tutela. La acción de tutela es decir, a mí me están negando un derecho, me están negando un servicio desde lo público, desde lo privado, y como la institución no nos responde por medio de ese derecho, vamos a ir a los tribunales a ejercer nuestra acción como ciudadano por medio de la acción de tutela. Las consultas internas o el cabildo abierto es algo que se da, el cabildo se da más en los grupos indígenas y las consultas internas se dan más desde los partidos políticos que quienes son los que tienen el poder para regir ese Estado. Esto se da en el momento de que hay que escoger del grupo de la comunidad, digamos, si a todos nos gusta jugar fútbol, pues dentro de nosotros que somos jugadores de fútbol, escogemos una persona para que sea quien nos dirija como a los otros pequeños. Está también el plebiscito, que es una manera de hacer escuchar como a las comunidades en la manera que yo le puedo ayudar a decir, nosotros como bebedores vamos a tener estas necesidades, vamos y las presentamos. Está el referendo. El referendo es un mecanismo que se construye en el momento de que el Estado tiene que tomar una decisión, pero no la quiere tomar sola, sino que quiere tener en cuenta, para modificar, digamos, la Constitución, quiere tener en cuenta a la ciudadanía, a la sociedad. Entonces, hacen unas consultas, unas votaciones igual, pero en algunos temas específicos, para poder llegar a esa toma de decisiones. La Asamblea Constituyente se hace en el momento de que se busca que la mayoría de los ciudadanos, por ejemplo en Colombia hubo en el 91, que la mayoría de los colombianos dijeran si era necesario cambiar la Constitución o modificarla.
En ese momento la Asamblea Constituyente, ¿qué fue lo que mostró por mayoría de los ciudadanos? Que era necesario hacer un cambio de constitución. Entonces la Asamblea se da en el momento que son muchos más los que estamos aspirando por un cambio en una toma de decisiones del Estado. Y está la revocatoria del mandato, que también es un mecanismo de participación en donde nosotros los ciudadanos hacemos por medio de firmas, escogemos y decimos que no estamos de acuerdo con quien maneja el poder o con quien tiene la administración pública. Las ramas del poder que tenemos en Colombia son la judicial, la ejecutiva y la legislativa. La rama judicial es toda aquella que se encarga de controlar, fiscalizar, y revisar que las acciones que haga el Estado y haga la ciudadanía sean coherentes con lo que somos como Colombia. ¿Quiénes entran ahí? Los jueces, entra la fiscalía, entra medicina legal, entra la CIFI, entra la policía. Es decir, son las personas que ayudan a controlar que las leyes que están en la Constitución y las leyes que hace el Estado se hagan y se cumplan. La rama ejecutiva es donde está el poder administrativo. En ese poder administrativo encontramos el alcalde, encontramos un gobernador, encontramos el presidente. Ellos son nuestros veedores o voceros de que nosotros los pusimos ahí. Entonces ellos tienen que cumplir y buscar que nuestras acciones o que nuestras necesidades se cumplan. Entonces ahí es donde se hace todo el proceso como de realizar políticas públicas, de realizar decretos, de realizar todas las acciones que necesitamos para el bien de nosotros. Ellos necesitan siempre un grupo. En la alcaldía se puede decir despacho, en la presidencia se puede decir ministerio. Y la rama legislativa es donde se encuentra todo lo que es el Consejo y el Congreso. El Consejo es quien ayuda a aprobar todas las acciones. Y el Congreso está por la Cámara de Representantes, que son representantes de cada departamento, y el Senado, que son representantes a nivel nacional. Ellos son quienes hacen las leyes para las políticas públicas que quiere presentar el gobierno. Por ejemplo, si el gobierno dice, vea, hay que hablar algo sobre la educación porque tenemos problemáticas con la educación, pues, mediante la unión del Ministerio de Educación, mientras el presidente, mientras otras personas de la rama ejecutiva van y le cuentan al Congreso, es decir, a la rama legislativa, lo que está pasando, son ellos los que legislan, es decir, los que deciden qué se va a hacer para tomar decisiones. Hola, mi nombre es Selima, soy antropóloga egresada de la Universidad de Caldas. Frente a la sociedad civil como fundamento del Estado, uno puede comprender que la sociedad civil es una forma de expresión en la cual dice cuán tan fuerte o no, o cuáles son las diferentes estructuras que tiene un Estado. Es decir, en la medida en que una sociedad civil o sus formas organizativas estén fortalecidas, más tendrá como inclusión dentro de los procesos y políticas que se generan dentro del Estado y por tanto se ve más reflejado. Por ello es que la sociedad civil se considera como todas aquellas formas en que pueden participar los ciudadanos, pero de manera organizativa, es decir, a través de instituciones, a través de organizaciones de base, en los cuales puedan aportar en la construcción y en la conformación de los estados. Para que uno pueda hablar de Estado se requiere como unos mínimos básicos o unos mínimos requerimientos. Entre ellos, por lo general, y está presente en todos, es que el Estado debe tener un territorio, debe ser un territorio definido, el cual pueda ser gobernado, en la cual ahí pues también está como las diferentes naciones o poblaciones que lo habitan, y sobre ellas es realmente donde se va a hacer como el ejercicio de poder de acuerdo como a los diferentes tipos de estados que hay. Cuando se habla de Estado, y pues como en un principio yo soy más antropóloga, no tanto socióloga, pero uno puede mirar que las sociedades lo han ido configurando y han tenido como diferentes desarrollos históricos en los cuales de acuerdo como a la forma como se detenta ese poder, a la forma como se realiza ese ejercicio y a la forma como se incluye a la población o a los ciudadanos es que se puede como categorizar. Entonces, ¿cómo uno puede mirar un poco eso? Es decir,
En inicio, cuando se concebía que el Estado, por ejemplo en la época feudal, que el Estado solo lo podían gobernar y quienes tomaban las decisiones sobre el futuro de todo un pueblo era por parte del rey, el cual había adquirido esa delegación por parte de los religiosos, de los sacerdotes, que decían en últimas que era un poder divino. Acá se está viendo como un tipo de Estado más monárquico, en los cuales solo se le da esa autoridad a una sola persona, y ahí es donde se empieza a tener como las diferentes formas de concesión también al mismo tiempo de quiénes son los que pueden decidir o no frente al curso de todo un país, pero al mismo tiempo esas mismas concesiones está diciendo si es o no es, o cómo se concibe realmente a los ciudadanos y por tanto cuál es la participación que se le da a ellos. Uno puede, digamos, mirar dentro de los primeros tiempos que el hablar de Estado democrático fue desde hace mucho tiempo antes, incluso hasta el siglo V antes de Jesucristo, en donde a través de las guerras, Pericles, y le daban como esa potestad a los hombres guerreros de tomar por lo menos las decisiones si se iban o no, si defendían su libertad o no, frente a ir a luchar y a decidir cuál era el rumbo de ellos. Eso es una de las primeras manifestaciones de democracia que hay frente a la toma de decisiones, y también cuando empiezan a ver los consejeros, que eran como aquellas personas que eran los más pudientes, en la medida en que eran los ricos, los que tenían un grado de escolaridad o pues por lo menos de lectura, pero al mismo tiempo tenían propiedades. Entonces mira que ahí en esos tipos de estados, que era como unas primeras manifestaciones de estados democráticos, se empieza a vislumbrar, digamos, un tipo de ciudadanía un poco distinta a la de medioevo, y que estamos hablando incluso 15 siglos después de que nació Jesucristo. Esa forma de gobierno se quedó un poco guardada y primió por mucho tiempo el tipo de estados monárquicos o autoritaristas, y solo fue hasta la revolución industrial, es decir, hasta el siglo XVII, en donde se empieza a manifestar más el poder de las ideas y que pueden haber mayores inclusiones, donde el papel de Dios o teocentrista empieza a ser delegado y que son los mismos hombres los que pueden decir sobre ellos. Entonces, en estas nuevas formas de configuraciones también empiezan a surgir posteriormente los derechos de los seres humanos, en los cuales son considerados ya como seres humanos, pues como personas, y empieza a ampliar ese ámbito en que no son solo los que tienen como poderes adquisitivos, sino también por el hecho de ser nacido o ser de un territorio. Entonces, por ejemplo, antes, si uno viene a hablar de los países franceses, pues de Francia o de los países europeos, de caso de Francia, solo podían tomar decisiones dentro de ese estado los nacidos, es decir, los hijos, pero de los nacidos en Francia, tanto papá y mamá, es decir, siempre y cuando como que mostrara como una pureza de que ambos son ahí, que no hay como ese cierto tipo de mestizaje, y que por tanto tiene ese derecho de poder tomar decisiones frente a su país. En el caso colombiano, que vivió, digamos, bajo la época del colonialismo y fue muy hasta, pues sí, en 1810 con el grito de independencia, podemos mirar que acá realmente el Estado fluye o se empieza a configurar bajo conflictos, donde se requirió de guerras para poder dar una libertad, pero que en un principio no sabían ni siquiera cómo configurarse o no, es decir, no sabía de qué tipo de Estado eran los que querían, porque estaban ya arraigados, digamos, frente a una forma a la cual rechazaba, pero era la única que conocían en ese momento de poder gobernarse, y era la del rey. Pero entonces, al estar acá en esa forma y querer tener unos modos distintos, era la lucha entre que se hiciera bajo un gobierno central o que se hiciera bajo diferentes regiones o que en ese momento estaban divididos entre los del Cauca, entre la parte central, la parte del norte. Entonces ahí empiezan a haber conflictos si era federalista o centralista.
pero ahí vuelve y juega. ¿Quiénes eran los que realmente podían ser ciudadanos y participar en la toma de decisiones frente a esa manera de gobierno? Ahí eran los criollos, es decir, los hijos de reyes, pero que también de españoles, pero que eran nacidos dentro de ese territorio, pero ahí no se tenían aún en consideración ni a las comunidades indígenas que eran nativas de acá del territorio, y tampoco se consideraban ni a las mujeres, así fueran criollas, y mucho menos a los descendientes de África que fueron traídos acá. Entonces sigue habiendo como una exclusión fuerte en la misma configuración del Estado y en la misma forma de darle participación a los ciudadanos, que en definitiva son unos pocos los que pueden realmente seguir tomando esas decisiones, y aún en esa época seguía estando como criterio fundamental de ellos, debían de tener cierto tipo de posesiones y privilegios. Una de las grandes ventajas que uno puede decir y que contribuye mucho en Colombia es a partir de 1863 la abolición de la esclavitud. Esto empieza a generar como una nueva de relaciones entre los diferentes habitantes del territorio, pero también empieza a crear unas nuevas formas de producción, y esa es otra de las características que da dentro del Estado, además del territorio, es decir, la manera como se produce en lo económico, la manera de generar como aquellas cosas que se requieren, empieza a dar una forma de Estado y a definirlo, no solo como la forma de gobierno en la cual está integrado. Uno de los fundamentos principales de los estados capitalistas es precisamente eso, la generación de capital de plusvalía a todo lo que produzcan, mientras que los estados comunistas empieza a primar más, pues, o dentro de los sueños, sobre todo los socialistas, pero el comunista no se habla realmente que haya existido aún como lo planteó más, pero sí empieza a dar más prioridad a las necesidades reales que tiene la comunidad, y que los medios de producción no es el fin último, sino el medio para poder satisfacer esas necesidades que tiene un pueblo. Entonces ahí podemos ver otras dos formas o tipos de Estado distintos a las cuales se está relacionando, y sobre todo que se vio mucho en la década del 60 del siglo pasado frente a grandes revoluciones, si nos centramos sobre todo en Latinoamérica, en los cuales estaban buscando definir realmente cuál era el papel o cómo es que debería ser el Estado que ellos querían. Y vemos cómo se empieza a generar luchas a nivel latinoamericano y a crearse diferentes grupos guerrilleros, siendo como oposiciones uno el de Cuba, que es uno de los países socialistas latinoamericanos, y en cuanto a los modelos capitalistas o zapatistas sería más el mexicano. Esos son como forma de gobierno. En el caso colombiano podemos ver, digamos, que esa inclusión de los ciudadanos solo se empieza a configurar y a incluir a la mujer de manera paradójica fue a través de un gobierno militar que fue el de Rojas Pinilla, que acá es donde a nosotras nos tienen como en cuenta dentro de esas formas de ciudadanía, pues que también podemos participar dentro de ella. Y eso también nos abre puertas porque también nos da paso para formarnos y poder incluir o ingresar a las universidades, y por tanto pensarnos en un rol distinto al de solo de estar dentro de un hogar, sino que también podemos ser personas de lo público y por tanto participar en los ámbitos del espacio de lo público. Eso pues obviamente que es como requiere procesos que aún hay que seguir pues como fortaleciendo en la medida en que, digamos, si nos centramos en Colombia, que es un Estado social, democrático y de derecho, la democracia aún sigue siendo percibida como el derecho al voto. No tiene aún como esa fortaleza o esa prioridad es que no es que uno es ciudadano no solo porque tiene derechos, sino también tiene deberes, y esos deberes están frente a poder aportar de cómo se puede construir conjuntamente, cómo yo desde una forma organizada, desde participación entre instituciones, puedo aportar para poder ir hacia un norte de una sociedad o de un Estado que queremos. Además, otra de las cosas que ha hecho frágil la construcción del Estado colombiano es que han callado las voces de los líderes, en la medida en que
han sido silenciadas, algunas de manera física, otras pues ya fueron a través del temor o el miedo, que prefieren no hablar para no exponerse, pero que esto hace que realmente las mismas formas organizativas, que es decir, lo que conforma una sociedad civil sea frágil, y por tanto la participación de ellas dentro del Estado sea frágil. Además de eso, que así como uno de los grandes logros que se tenga es que seamos un Estado también pluralista y multiétnico, es que a pesar de eso, digamos, sigue habiendo rompimiento o no se les siguen considerando a ellos legítimamente, en la medida en que aún requieren de derechos especiales, en el sentido que cuando sean totalmente incorporados o integrados dentro de él, no habría ni siquiera esa necesidad, porque estarían ahí en conjunto igual que con nosotros, pero como aún sigue siendo vulnerados, se requiere proteger precisamente por eso. Y ahí es donde se muestra que la fragilidad de nosotros es precisamente, es como reconocerlo, es como si somos esto, pero no los tenemos en cuenta realmente. Y eso genera conflictos también internos, y no da realmente la aceptación de que en Colombia no se puede hablar de un Estado como tal, o un Estado-nación, sino que tiene que hablar de un Estado de naciones, porque estamos conformados por diferentes pueblos al interior. Y en la medida en que se tengan a ellos integrados, y que tengan en cuenta, que sean como considerados como su voz, y que también puede participar dentro de esos procesos, en ese sentido consideraría que se podría fortalecer el Estado de nuestro país. Como una conclusión de este trabajo que hemos realizado para este curso, es que cuando hablamos del Estado y su legitimidad en Colombia, tenemos que hablar indiscutiblemente con personas que conocen del tema para que nos puedan ilustrar mucho más. La entrevista que se le ha realizado a esta politóloga y a esta antropóloga nos ha permitido reconocer e identificar realmente de dónde es que nace un Estado, cuáles son sus características máximas y mínimas, y cuáles son los elementos más importantes para la participación. Por tanto, esperamos que todos nuestros compañeros de estudio y quienes puedan disfrutar de este video encuentren en él una evidencia de un trabajo con mucha intencionalidad de ilustrar completamente la importancia de utilizar y reconocer el Estado con todas sus herramientas, para que en el ejercicio de nuestro proceso educativo, cuando ya seamos unos profesionales, podamos utilizar todas estas herramientas en pro de una construcción precisamente de una cultura ciudadana, en donde nosotros nos hacemos partícipes y nos convertimos también en difusores de lo que somos, ¿no? De nuestro territorio, de nuestro Estado y de las formas de gobierno, para una verdadera legitimidad en el desempeño de nuestra profesión. Muchas gracias a todos.